Estamos Perfecto. conectándonos. Muy buenas noches. Hola. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Tali. Qué gusto saludarte y verte desde hace muchos años que no te veía. Hace mucho. Entonces, para mí es un gusto tenerte por aquí. Y Bueno, pues mamás, papás, bienvenidos. Muy buenas noches. Como todos los miércoles, vamos a empezar el día de hoy con nuestro live. En el live del día de hoy tengo el placer de tener como invitada a la doctora Tali. Ella es reumatóloga pediatra, actualmente se encuentra haciendo un fellow en lupus, en una enfermedad específica que se llama lupus eritematoso sistémico en niños, adultos, y estamos de super lujo porque ella se encuentra en este momento en Canadá, porque está haciendo su fellow. Entonces, muchísimas gracias, Tali, por darnos este tiempo para platicar acerca de estas enfermedades que generalmente son un tema bastante difícil para todos. exactamente, Carlos. Pues primeramente, muchas gracias por la oportunidad. La verdad, como acabas de decir, estas son dudas muy frecuentes que existen en general, sobre todo en las mamás que tienen alguna otra enfermedad reumática. Y siempre existe la preocupación de mi hijo tiene algún riesgo o si alguien más de mi familia tiene esta enfermedad, ¿qué tengo que vigilar? ¿Qué datos tengo que estar al pendiente en casa? Entonces creo que es un tema muy importante para todos y nuevamente te agradezco por la oportunidad. Oye, Tali, ¿y nos podrías decir así como de manera muy general y muy rapidina, cuéntanos acerca de ti? ¿Dónde te formaste? ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Créanme que es, Claro que wow, sí. una máster. Yo nací en Monterrey. Ahí estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después hice mi servicio en reumatología pediátrica en el hospital universitario y ahí tuve la oportunidad de tener una gran maestra que es la doctora Nadina Rubio, que es una reumatóloga pediatra muy importante en México. Y ella fue realmente mi mayor inspiración para empezar a hacer esto y me encantó la reumatología pediátrica porque a mí me gustaba ya desde que la había visto en adultos y realmente como mucha otra gente no sabía que había tantas enfermedades reumatológicas en niños y ver cómo llegaban a veces los pacientes con limitaciones para caminar o en silla de ruedas y cómo con ciertos medicamentos podíamos cambiar tanto el pronóstico fue lo que más me cautivó y me inspiró a Claro. hacer mi especialidad en pediatría, la hice en el TEC de Monterrey y después hice reumatología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y bueno, ya por último, en el Hospital Infantil de México tuve mucha exposición a pacientes con lupus y sé que no es la enfermedad reumatológica más frecuente en niños, sin embargo, creo que es la que más, de las que más requiere atención, sobre todo Claro. en nuestro país, y fue lo que me inspiró a venir acá a tener un poquito más de especialidad en esa área. ¿En dónde estás ahorita? ¿En qué ciudad? Estoy en Toronto, Ah, en Canadá, Toronto. en el Ajá. hospital Sea Kids, de Ay, qué Hospital for Sick genial. Children. Bueno, pues estamos de súper lujo, mamás, papás, compañeros médicos, porque muy frecuentemente nos conectamos también pediatras, médicos de otras ramas. Creo que no solamente para los papás va a ser un tema interesante, sino también para nosotros como pediatras. Generalmente a todas las enfermedades autoinmunes, y empezando por mí, lo primero que quieres hacer es huirle en cuanto ves síntomas sugerentes. Dices, no puede ser posible, ¿qué voy a hacer? Y de manera general, Tali, qué nos puedes contar acerca de las enfermedades autoinmunes? Suena así como tremendamente, o sea, suena como un fantasma espantoso. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Ok, esta creo que es la pregunta con la que debemos empezar. Y primero quiero explicar que las enfermedades autoinmunes, bueno, primero les voy a decir lo que es el sistema inmunológico, porque todo se desencadena de ahí. Claro, El sistema inmunológico es lo que conocemos como nuestro sistema de defensas y es aquello que nos protege de todo lo extraño, sean infecciones, algún tipo de cáncer, todo lo que no sea normal en nuestro cuerpo, el sistema inmunológico nos defiende y lo elimina. Sin embargo, hay algunas veces que el sistema inmunológico se ve alterado por distintos factores, que más adelante vamos a hablar de eso, pero puede ser desde genética, o sea, cierta predisposición genética, cierta exposición ambiental, incluyendo algunos medicamentos, algunas infecciones o algunos factores ambientales que todavía no han descubierto, sin embargo, hay ciertas sospechas, por ejemplo, la exposición solar
Entonces, lo que sucede con todos estos factores es que crea una alteración y una confusión en nuestro sistema inmunológico que hace que nos empiece a atacar a nosotros mismos. Esas son las enfermedades autoinmunes. Auto significa que es hacia nosotros mismos y inmune del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces puede atacar cualquier parte del cuerpo y es por eso que a veces cuando preguntan qué tengo que vigilar para una enfermedad autoinmune, pues en realidad es que tenemos que vigilar todo porque puede afectar desde cabeza a pies, Claro. cada órgano. Y bueno, respecto a estas enfermedades autoinmunes, generalmente digo como que de manera coloquial, digamos, la que todo el mundo llevamos en la mente, artritis reumatoide, y ya por eso te suena a que es una enfermedad de reumatológica, reumatoide, pues, reumatológico, como que uno lo asociamos Ujú. ahí. Y como que esa idea o esa enfermedad la tenemos como en viejitos, en personas mayores. Estas enfermedades del sistema de defensas que tú nos estás diciendo que atacan al mismo cuerpo, ¿solamente se pueden presentar en la edad adulta o también en los niños pueden presentarse? Ok, pues cada vez vemos más frecuente estas enfermedades reumatológicas y algunas veces se puede llegar a pensar que, bueno, realmente no sabemos si es por tanta contaminación, tanta exposición que tenemos a tóxicos ahora en el ambiente. Y yo creo que otro factor muy importante es que se ha hecho mucha difusión sobre estas enfermedades y esto ayuda a que los demás médicos, pediatras, nuestros compañeros pediatras puedan identificar estas enfermedades o sospecharlas y poder referir al reumatólogo pediatra. Vemos enfermedades reumatológicas de todo tipo, como tú dices, artritis es de las más frecuentes, pero hay muchísimas otras. Y es más frecuente ver estas enfermedades durante la adolescencia, sin embargo, hay algunas que sí se presentan en pequeños alrededor de 2 a 5 años de edad y algunas que son en menores de 2 años de edad. Y en los niños, ya hablando como que un poquitín más, enfocándonos en este ambiente pediátrico, y porque generalmente cuando empezamos a platicar de algún tema, empiezan todos, la naturaleza humana es, híjole, ¿y no será que yo tengo esto? ¿Cuáles serían los síntomas para empezar a sospechar que ya sea uno como adulto, que generalmente son como cosas similares, pero específicamente en los niños? ¿Qué debería yo identificar, tanto como pediatra como mamá o papá, para poder empezar a pensar, ¿sabes qué? Yo creo que existe una posibilidad de que mi pequeño pudiera tener una enfermedad del sistema de defensas que esté atacando contra él. Yo creo que los síntomas van a depender de la enfermedad, pero si hablamos en general, yo creo que algo muy frecuente, y esto es generalizado en todas las enfermedades reumatológicas, es la fatiga. Es una fatiga que el paciente empieza a querer dormir todo el tiempo y es algo que las mamás nos dicen mucho. Doctora, es que mi hijo está dormido todo el tiempo, duerme en la tarde, en la noche ya tiene sueño otra vez, ya no quiere salir a jugar. Entonces es una fatiga extrema que los limita a hacer sus actividades diarias. Y otra cosa es que pueden llegar también a perder peso. Estos Ok. son síntomas que, como tú sabes, los podemos ver en otras enfermedades, incluso oncológicas, por eso tenemos que ser cautelosos en el diagnóstico, pero las manifestaciones sistémicas como fatiga, dolor articular o fiebre son frecuentes ya sea en lupus, en artritis idiopática juvenil, en Kawasaki, púrpura de Henner. Y otros síntomas, si queremos hablar un poquito más en específico, por ejemplo, hablando de lupus, es muy frecuente la caída de cabello, el eritema en alas de mariposa, alteraciones en la sangre, inflamación articular. Para el tipo de inflamación de los vasos sanguíneos, que son las vasculitis, es muy frecuente que presenten distintos tipos de eritemas en todo el cuerpo, sangrado cuando evacúan, etcétera. Y fíjate que esto que comentas es algo muy importante porque las enfermedades reumatológicas no tienen manifestaciones únicas, ¿no? Por Exactamente. ejemplo, tal vez yo te hablo de lo más frecuente que veo, que es asma, ¿no? Yo te puedo decir, bueno, un niño que corre y empieza a toser y se cansa y que generalmente por la noche tose y Ujú. que lo que tú quieras y tiene tos todo el tiempo, pues las probabilidades de que sean asma son muy grandes, ¿no? Entonces, a diferencia de las enfermedades reumatológicas, que son síntomas como que dices, cansancio, ok, difícil. Exacto. Pon tu dolor articular, no sé, pérdida del cabello. O sea, generalmente son enfermedades que se van diagnosticando o que se van dejando como que al final, ¿no? O sea, tú empiezas como que las enfermedades más frecuentes y Exacto. empiezas a irlas descartando. Ujú. Ahora, por qué quiero hacer énfasis en esto?
Es por ello que es la importancia de el seguimiento pediátrico del niño, del seguimiento del niño sano. Porque en el seguimiento del niño sano es cuando nosotros podemos ir detectando, oye, sabes que este pequeño no está creciendo bien, no sé qué tiene, tal vez no tiene ningún síntoma, pero su crecimiento no está normal. Oye, ¿sabes qué? Este pequeñín, cada que le muevo la caderita, llora. Lo hizo la vez pasada, lo hizo la antepasada y en esta ocasión también. Oye, ¿sabes qué? Me está presentando síntomas. O de repente empezamos a dar tratamiento para alguna enfermedad, para algún diagnóstico y no mejora y no mejora y persiste con esos síntomas que son medio inespecíficos. Y siempre digo, generalmente es parte de la educación que tenemos todos los que nos formamos como pediatras. Empieza cuando ves que un comportamiento de una enfermedad no es normal o se está comportando medio rarito. Bueno, a nosotros, uno de mis maestros decía, piensen dos cosas, tuberculosis o una enfermedad autoinmune. Es una de las dos cosas que generalmente para los pulmones es lo que pasa, ¿no? Sí. Cuando no le hayas en los pulmones, o es tuberculosis o es una enfermedad autoinmune. Exactamente. Entonces, papás, mamás, el punto que quiero tocar es, uno, la importancia del seguimiento del niño sano. Y punto número dos, si ves que tu pequeño, de repente, a pesar de que constantemente ha estado con tratamiento y tratamiento y tratamiento y no está mejorando en algún aspecto, nunca está de más pedir una segunda opinión, ¿sale? Porque a final de cuentas, este tipo de enfermedades pueden dar manifestaciones, muchísimas manifestaciones. Y, digamos, si hablamos no sé, como por grupos de edades, ¿cuáles serían las enfermedades reumatológicas o las enfermedades autoinmunes más frecuentes como por ciertos grupos de edades? Mencionabas que generalmente se manifiestan en la adolescencia, pero hay algunas que se pueden manifestar antes, ¿como cuáles? Por ejemplo, menores de 2 años son frecuentes ver enfermedad de Kawasaki, que es una de las enfermedades más frecuentes que vemos como pediatras, que es una vasculitis, que es inflamación de los vasos sanguíneos y afecta principalmente el corazón. Y otros que se presentan más pequeños pueden ser los síndromes autoinflamatorios, que no es propiamente una enfermedad autoinmune como tal, sino que hay alguna alteración genética en nuestros genes inflamatorios que empiezan a actuar demasiado y causan muchas manifestaciones sistémicas como fiebre, pérdida de peso, dolor articular, rash, cualquier manifestación en el cuerpo. Y estas las vemos más frecuente en pacientes pequeñitos. Y luego, de 2 a los 5 años de edad, podemos presentar cualquier tipo de vasculitis, principalmente puede haber todavía enfermedad de Kawasaki, la púrpura de Henner, que actualmente se conoce como vasculitis por IgA, y podemos ver algunos tipos de artritis idiopática juvenil más frecuente en esa edad, como la artritis idiopática juvenil sistémica, que también presenta exantema, fiebre, la psoriática, que no siempre se acompaña de lesiones de psoriasis, pero esos son más frecuentes en niñas chiquitas. Y luego la adolescencia es el pico donde puedes ver realmente cualquier enfermedad reumatológica. Claro. ¿Y hay alguna causa en específico por la cual en la adolescencia se manifieste más esto? Uno de los factores que están relacionados, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, siempre decimos que se tratan de enfermedades multifactoriales porque no sabemos la causa exacta para ninguna de ellas realmente. Y las hormonas es uno de los factores que está asociado y se cree que está relacionado con las hormonas, principalmente porque en ese pico de edad hay muchos cambios hormonales. Y es por eso que está considerado también. Sí se ha estudiado ciertas hormonas como el estrógeno, andrógenos, testosterona, prolactina, y se ha encontrado que hay diferentes niveles y que son concordantes con inflamación en el cuerpo, pero es por eso la razón que se considera que está relacionado. Excelente. Bueno, para los papás que se han ido conectando recientemente, me encuentro con la doctora Tali. Ella es reumatóloga pediátrica, reumatóloga pediatra, qué feo hablé, reumatóloga pediatra. Y estamos hablando acerca de enfermedades autoinmunes en niños. El objetivo principal es tocar ciertos puntos que vale la pena tomar en cuenta para sospechar en ellas, tanto papás como médicos. Y vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Entonces, si tienen preguntas, váyanlas anotando ahí en los comentarios. ¿Te parece si comenzamos a responder algunas de las preguntas? Hay varias que se estuvieron mandando en el transcurso de la semana que están bastante buenas. Bueno, primera pregunta, por aquí tenemos de Mar.aladi. Gracias, Mar. Dice, ¿la enfermedad de Huntington es autoinmune?
Ok, esa es una Porque, enfermedad que no se considera totalmente autoinmune y no es abordada ok. por reumatología, es algo que es totalmente de la especialidad de neurología. Ujú. Exacto, sí, hasta ahorita que la leí como que me hizo clics, no, no, bueno, pero no del todo. Pero es buena Ajá. pregunta. Si tomo medicamento para, esta es muy buena. Si tomo medicamento para artritis reumatoide, ¿puedo dar lactancia materna exclusiva o es mejor suspender? La pregunta la hace I am Andy. Muchas gracias, I am Andy. No sé si Entonces, si mamá está tomando, No sé si ajá, Andy esté por aquí. Es súper buena pregunta y ya sabes que nosotros somos pro lactancia totalmente. Entonces, totalmente. la mayoría de los medicamentos se puede continuar la lactancia materna, pero obviamente sería súper bueno saber específicamente en qué tratamiento está ella. Y lo más probable es que esté en el tratamiento con metotrexato. Y este es un medicamento que hay ciertos reumatólogos que sí recomiendan continuar con la lactancia y hay ciertos que no. Y si tú te vas a revisiones sistemáticas de todos los artículos y la evidencia científica que hay, es que el riesgo es bajo, Ok, pero, por ejemplo, si lo ponemos por colores, podemos decir que es algo con color amarillo, como en el semáforo, que tenemos que usar con cautela. No es algo que esté prohibido totalmente, pero tampoco está en verde. Entonces, lo que se claro. recomienda para estas mamás es que, por ejemplo, el metotrexato se toma una vez a la semana. Entonces, si yo me tomo o me inyecto mi metotrexato el viernes o el sábado, se trata de no dar lactancia materna las siguientes 24 horas y luego los siguientes días de la Ujú. semana puedes continuar la lactancia materna. Esa es una manera Incluso de... una de las, ajá. No, Una dime. de las estrategias para esos días en los que no, o se recomienda, eh, o que se puede llegar a suspender la lactancia, es que vayas formando tu banco de leche, mamá. Exacto. Porque al final de cuentas, esas 24 horas en las cuales tu pequeño no va a estar lactando como tal, o sea, con toda la acción del momento de la lactancia, tú puedes aportarle leche materna a través de tu banco, si lo preparas de una manera y lo conservas de una manera correcta, entonces es una excelente opción. Y sí, mira, la verdad son bien poquitos los medicamentos, yo creo que en todo el mundo de todos los que existen que En pueden realidad tener están estos contraindicados. pequeños. Ujú. Ajá, exactamente. E incluso estos medicamentos como el metotrexato que bien comentas, no del todo se debe de sus, o sea, no del todo es una contraindicación, eso es Exacto. algo bastante frecuente. Entonces, mamá, si este tipo de medicamentos no, antibióticos menos, o sea, no. Incluso para cuando tengan dudas, hay una página de internet que se llama e-lactancia. Nos seguimos tú y Es yo, ¿eh? buenísima. E, sí, sí, es que nos te salva Y la ahí vida en aparece estas por preguntas. colores también. Entonces ahí pueden ver si está Exacto. verde, amarillo o rojo, que creo que eso Y ayuda tú le mucho. pones el medicamento, la vacuna, eh, cualquier componente que tú estés consumiendo, suplementos alimenticios, todo eso, y te aparece si se puede o si se contraindica. Entonces la página es e-lactancia.org Ujú. y ahí pueden encontrar muchísima información, mamás, papás, todos aquellos que estén lactando, porque acuérdense que esa es responsabilidad, bueno, trabajo de tres, responsabilidad de dos. Exacto. Dice, nuevamente de I am Andy, dice, la pregunta del millón. Ah, Yo ya sé tengo cuál. artritis reumatoide, mi mamá, mi bebé puede tener artritis reumatoide. Esa es una pregunta, le llamamos la pregunta del millón porque muchas mamás preguntan eso y yo podría hacerme a mí misma la misma pregunta. Hay literatura sobre esto, hay evidencia científica y si hay un mayor riesgo. O sea, lo que existe es que el niño tiene una predisposición genética, por así decirlo, para presentar una enfermedad autoinmune. Y si en específico la mamá tiene artritis reumatoide, el riesgo es bajo, pero sí es mayor Ujú, que cualquier otro niño que la mamá no tenga una artritis reumatoide. Entonces, la claro, segunda pregunta que viene después de eso y que me la hacen muy frecuente es, bueno, ¿qué tengo que vigilar yo en casa? Y creo que el comentario que tú hiciste hace rato sobre el control de niños sano, eso es lo que quiero que todas las mamás que estén aquí se lleven a casa. Porque independientemente de todas las enfermedades autoinmunes que existen en la familia, lo más importante es que lleven a sus hijos al control de niño sano, aunque sea ya si les corresponde una vez al año, que vayan por lo menos una vez al año, porque es la manera en que podemos detectar las enfermedades a tiempo y con esto poder iniciar un tratamiento y ofrecer un mejor pronóstico y calidad de vida.
Totalmente de acuerdo. Y recuerden también, siempre vale la pena, si por algún motivo tú no te sentiste cómodo con el pediatra con el Ujú. que, no sé, fuiste las primeras dos controles, ¿sale? Y vayas a cambiar de pediatra, pide o solicítale a tu pediatra que te dé una copia de lo que había revisado antes. O generalmente nosotros acostumbramos a, o sea, en la receta te pongo peso, talla, perímetro, todo lo que los datos que generalmente se te van dando seguimiento, los vamos anotando. Conserva esas recetas ya actualmente son recetas más bien digitales, entonces tú conserva ese pequeño expediente porque en verdad cuando te llega por primera vez y tienes todo eso, uff, no, o sea, es muchísimo más fácil abordar a un Ujú. pequeño. Por eso es Claro. importante el seguimiento del niño sano. Mira, tenemos otra pregunta. Eh, me vacuna, no, esta es como sarampión rubiola. Esta, luego, otro día hablamos un poquitín de De sarampión. vacunas. Dice, mi bebé tiene 2 meses, no me la quiero, no, vacunas. ¿Cuáles son los síntomas y signos que puede tener un bebé con enfermedad autoinmune? Bueno, era lo que platicabas precisamente. ¿Hay si yo tengo síntomas de algún, o sea, si, por ejemplo, si yo tengo, no sé, lupus, supongamos, que quiero que no, pero si yo tengo y obviamente mi hijo tiene estadísticamente mayor probabilidad que el resto de la población de tenerlo, eh, qué síntomas me podrían llamar la atención para pensar, digamos, tres enfermedades? Yo hablaría de lupus, hablaría de artritis reumatoide y hablaría de, ¿qué otra? ¿Cagua? No, Kawasaki, cagua pero no. se sale de la edad. Puede ser cualquier Sí, otra sí, dermatomiositis o cualquier vasculitis. dermatograsitis. Ujú. Ajá. ¿Qué Entonces, síntomas tendría que vigilar cuando yo sé que tengo el antecedente? si hablamos específicamente de lupus, el lupus se le conoce como la enfermedad de mil caras porque se puede presentar de cualquier manera, pero te puedo decir las manifestaciones más frecuentes y creo que esto podría ayudar a las mamás. Y lo más frecuente es que Claro. tengan el eritema en alas de mariposa en esta parte de la cara, que presenten fiebre y dolor articular. Yo creo que si te puedo decir tres manifestaciones que son muy frecuentes en cualquier tipo de enfermedad, son esas tres. Cualquier tipo de exantemas, de rash que estén presentando los pacientes, persistente, que no mejore, que sea después de la exposición solar, dolor articular y fiebre, creo que serían datos de alarma que pudiéramos hablar. Claro. Hay, Mira, tenemos, ajá, hay una pregunta aquí que fue casi al principio, nada más para que no se nos vaya a ajá, pasar. Es de sí, sí, mamás.primerizas.mx. mamás primerizas. Que por cierto, esa Dice, cuenta es súper genial, me ¿eh? encanta. Ujú. Dice, una mujer que tiene lupus, ¿qué probabilidad tiene de lograr un embarazo? Creo que Una esta es muy una buena pregunta pregunta. muy, muy, muy buena y realmente en estos tiempos actuales es muy, muy, muy probable y mucho más sencillo que digamos hace 10 15 años atrás. Entonces, lo que es muy importante y quiero, digo, no, yo como reumatóloga pediatra no veo mamás embarazadas con lupus, pero mi área de especialidad dentro de lupus es lupus neonatal. Entonces tengo un especial interés en este tema. Entonces es muy importante que la hablada de la enfermedad antes de entrar al embarazo. Y algo muy importante es que tenemos que tomar en cuenta si la mamá tiene ciertos anticuerpos que son anti-RO y anti-LA. Y si alguna mamá por aquí que está escuchando tiene lupus, seguro está familiarizada con estos anticuerpos. Y es que al momento de tener Claro. estos anticuerpos, el bebé tiene cierto riesgo de desarrollar lupus neonatal. Y por eso es Ok. importante que la mamá se mantenga controlada durante el embarazo y que esté tomando un medicamento que se llama Plaquenil, que ahorita es muy famoso por lo del COVID-19. Sí. Entonces, en realidad, si la mamá está bajo ese medicamento durante el embarazo y tiene una enfermedad controlada, la tasa de buenos resultados durante el embarazo es alta. Ok. Esa es una muy buena pregunta porque generalmente da bastante miedito el hecho de que sea digo, generalmente ya para cuando es tu siguiente embarazo ya tienes una idea de lo que va sucediendo, pero una de las causas que se estudian cuando de repente durante el embarazo se tienen pérdidas en los primeros trimestres y no son Ujú. relacionadas como
alteraciones en el feto, es importante estudiar enfermedades reumatológicas. Entonces, muy buena pregunta. Fíjate que Arilyn19 nos preguntaba también si el lupus es una enfermedad autoinmune, que efectivamente es, y nos hace una segunda pregunta que dice, ¿se da esta enfermedad en niños? Más bien me gustaría hacer este cambio. Tú ya nos hablas del lupus neonatal, pero el lupus se manifiesta igual en todas las edades. ¿Hay presentaciones diferentes? ¿Cómo es eso? En realidad las manifestaciones no varían de acuerdo a la edad. O sea, las Ok, manifestaciones que tiene una paciente de 17, 18 años pueden ser las mismas con la que habrá una niña de 4 o 3 años. ok. Hay un tipo de lupus que se llama lupus monogénico, que es el que se da en los niños menores de 5 años y la diferencia de este tipo de lupus es que tiene un fuerte componente genético, casi siempre son familias que hay historia, la mamá y la tía y la abuelita tienen lupus. Ese es el tipo de lupus que se presenta más frecuente en niñas más pequeñas y en algunas ocasiones llega a ser más severo. Ok. Mira, tenemos otra pregunta de Nancy G. Bertis. Gracias, Ujú. Nancy. Dice, es más bien como que pone un casito ahí medio interesante. Mi pequeña de 5 años tiene un riñón multiquístico, tiene muchas alergias, dolores, articulaciones. ¿Se debe a alguna enfermedad autoinmune? ¿Debo darle seguimiento con un pediatra? Pues bueno, para hacer diagnóstico estaría difícil, pero creo que, ¿qué podrías comentar respecto a estos síntomas? Aquí sería muy importante cuestionar sobre desde cuándo están los dolores articulares. Pregunto porque está en una edad donde podemos ver dolores de crecimiento y es una Ujú. causa muy frecuente de dolor articular en niños y que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial o Claro. diferenciar de si es la articulación propiamente, la rodilla, el tobillo que le duelen o si es un dolor óseo, si es toda la pierna. ¿Por qué? Porque los diagnósticos son diferentes. Entonces yo creo que valdría la pena saber desde cuándo tu nena tiene dolor articular, si el dolor es a cualquier hora del día o si es más frecuente en la noche, si el dolor la despierta en la noche y si tiene alguna limitación para hacer alguna actividad diaria. En caso de que no tenga ninguna limitación, de que el dolor sea solamente en la noche, que el día siguiente tu hija esté como si nada, corriendo, que no tenga ninguna molestia, y que los dolores se quiten solamente con masaje o con medicamento como ibuprofeno, lo más probable es que sea dolor de crecimiento, pero sí te recomiendo que vayas a vigilancia y revisión por un pediatra. Totalmente de acuerdo contigo. Y a los 5 años de edad, todavía continuamos en el seguimiento normal del niño sano. Claro. A la edad de 5 años, depende de la situación de tu pequeño, pero las revisiones deberían de ser cada 6 meses o cada año, dependiendo de la situación de tu pequeño. Entonces, sí es importante continuar ese seguimiento del niño sano. Creo que estoy de acuerdo contigo y más que nada porque tiene varios factores que no están del todo dentro de un niño sano, por así decirlo. Esto, Ujú. digamos que no es como lo más frecuente en la mayor parte de los niños que tengan riñón poliquístico, que tengan muchas alergias y Exacto. que tengan dolores articulares. Entonces, muy probablemente sea prudente que tu pediatra te Acudir a dé cuál es valoración. Ujú. exactamente. Nos dice Dianita Ángeles, la dextrocardia, me imagino como enfermedad autoinmune, Esa no pues se considera una no. enfermedad autoinmune y no es manifestación frecuente bueno, no manifestación, pero no es una anomalía que Presentación. acompañe enfermedades autoinmunes. Sí, para papás, dextrocardia es que el corazón realmente está volteando para la izquierda y está volteando para la derecha. Eso es algo que vemos más un poquito los neumólogos por algunas Sí, enfermedades tú de eres los el experto en pulmones esa área. en esa área, pero no es nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo sabríamos si un bebé de 1 año tiene... qué buena Es muy pregunta. buena ¿Cómo? pregunta. Sí, Y Crazy es Puppies difícil. mamá. Gracias por esa pregunta. Realmente yo creo que es un reto incluso para el pediatra y para el reumatólogo pediatra porque todavía no hacen muchas cosas para esta edad, pero una manera de darte cuenta es que no quiere decir que vaya retrasado en el desarrollo, sino va a haber ciertas cosas que no va a hacer y no las hace por dolor, como por ejemplo gatear o que tú veas que al momento de ayudarlo a caminar hay una piernita que no quiere mover o que la mueve menos o que cojea de un lado que batalla para subir las escaleras. Esas son cosas que nos deben hacer sospechar que el pacientito tiene
dolor articular. Y pues al momento de hacer la exploración física es mucho más sencillo porque nosotros vemos si se desencadena dolor o no, o hay alguna limitación al movimiento de cada articulación. Claro. Mira, tenemos, bueno, nos comenta Nancy que lo detectó desde de los dolores del primer año, y gracias por la respuesta, ¿no? Hombre, gracias a ti, Nancy, por tus preguntas. Esto enriquece estos temas. La UPAJO, yo envié mis preguntas, no las encuentro, la Lau UPAJO, si nos me pudieras... las envió a mí. Ah, Déjame perfecto. las abro, pero sí me acuerdo que me preguntó sobre vasculitis leucocitoclástica. Y Ah, esta es ok. una pregunta muy Ajá. importante porque vasculitis leucocitoclástica es un diagnóstico histopatológico, eso es un diagnóstico que se da por biopsia Claro, y podemos ver vasculitis leucocitoclástica en lupus, en dermatomiositis, en cualquier tipo de vasculitis, en enfermedades infecciosas incluso. Entonces, lo que platicábamos la vez pasada con la O es que hay que descartar. Si nada más te dicen que hay un diagnóstico de vasculitis leucocitoclástica, haz de cuenta que te están dando un abanico de posibles claro. diagnósticos. Entonces, hay que buscar en específico que es una vasculitis leucocitoclástica secundaria a qué. Probablemente no sea secundaria a una enfermedad autoinmune, por eso es bien importante hacer el abordaje completo para poder asegurarnos que si se trata o no de una enfermedad reumatológica. Perfecto. Pues déjame revisar. Creo que ya acabamos con todas las preguntas. Sí, esta era nuestra última pregunta. Pues bueno, ya también estamos a unos minutos de terminar y en primer lugar quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por tu Gracias a disposición. ti. O sea, en verdad, mamás, papás, apenas puse, oye, hacemos un live, la primera respuesta fue sí. Te lo agradezco mucho. O sea, es algo eres una persona que eres un orgullo para nuestro país, una mexicana que está especializándose en una enfermedad que tal vez ahorita no le estamos dando la importancia suficiente, pero que en un futuro, y no estoy hablando un futuro lejano, un futuro cercano, va a ser muy importante tener personas entrenadas, altamente entrenadas y capacitadas para poderlo manejar. Para ese tipo de Entonces, enfermedad. muchas, Gracias, muchas Carlos. Gracias por la gracias. oportunidad. Yo creo que las preguntas que tocamos son las preguntas más frecuentes en general, que siempre también me llegan a mí en la cuenta personal. Puedo contestar solamente, Lau nos hizo otras dos Sí, preguntas. sí, sí, Preguntó sí, dale. si tendría que visitar a un reumatólogo pediatra. Sí, yo creo que el reumatólogo pediatra es el indicado para hacer ese diagnóstico diferencial de una vasculitis leucocitoclástica y si es curable, no tengo la respuesta, porque si es secundario a alguna infección, sí se puede curar y se va a eliminar. Pero si es una vasculitis leucocitoclástica secundario a alguna enfermedad reumatológica o alguna otra enfermedad crónica, las enfermedades reumáticas no son curables, solamente se controlan. Por eso es importante saber el diagnóstico. Excelente, muchísimas gracias, en verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, ahorita comentabas acerca de tu cuenta y era lo que quería que nos comentaras. ¿En dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus cuentas? ¿Dónde te encontramos en Instagram, Twitter? ¿Dónde te encuentras? Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram y en los dos estoy como reumatóloga pediatra y también tengo mi página que ahorita estoy trabajando en ella para meter un poco más de contenido y la página es www.reumatologapediatra.com.mx. Entonces, mamás, papás, en verdad, digo, yo tengo un rato que te sigo. La información que sube en su página, bueno, en tu cuenta de Instagram es De muy Instagram. buena. Es información verdaderamente interesante, importante lo más importante es que es información científica, científica puesta Exacto. en una forma entendible. En verdad, las Amigable. enfermedades reumatológicas son difíciles de entender. No sé cómo, o sea, yo no tengo hijos, no lo veo desde el punto de vista como papá, yo se los hablo como pediatras. Son enfermedades difíciles, complejas de entender y nos ayuda mucho toda esta información que nos la pones súper padrísima. Muchas Entonces, pues gracias, Carlos. muchísimas gracias, Tali. Es un verdadero gusto volver a verte porque tengo la experiencia, les cuento que nos conocimos hace algunos años cuando yo estaba rotando en tu hospital, tú eras residente de Sí. reuma, yo era residente de neumo y tuvimos ahí varias pláticas muy interesantes. Entonces,
desde ese entonces te tengo muchísimo cariño. Gracias, Eh, Carlos. Me da mucho gusto verte y muchas gracias por esta invitación. Ojalá podamos hacer otro live después y espero claro. las respuestas les hayan ayudado. Lo más importante es el control de niños sano. Exactamente. Mamás, papás, también quiero recordarles que todos los miércoles, así como el día de hoy, a las 9 de la noche, tenemos nuestros lives con diferentes especialistas. En el transcurso de la semana les voy a estar avisando cuál es el tema que vamos a platicar la próxima semana, el próximo miércoles a las 9 de la noche. Y por último, no quiero dejar pasar dos cosas importantes. Punto número uno, recuerden, quédense en casa, permanezcan en casa, estamos en una época difícil, estamos en una época con un virus respiratorio, bueno, un virus que está haciendo muchas travesuras en las personas, tenemos que está afectando a todos los continentes, ya hay muchísimos países afectados, en México tenemos muchísimos ya casos confirmados, entonces cuídense mucho y por último, quiero hacer un reconocimiento a todos aquellos médicos, personal de salud, personal que se encuentra trabajando en los hospitales COVID, residentes, que generalmente son la Exacto. principal línea de trabajo. Entonces, residentes Y de urgencias, estudiantes de residentes de medicina. terapias intensivas, estudiantes, enfermeros, todos compañeros, en verdad, todo mi reconocimiento. Viene una época difícil también para ellos, así que cuando tengan oportunidad, nunca está de más echarle una porra o decirles que están haciendo las cosas muy bien. A quedarnos Mamás, en papás, casa. muchas gracias. Quedarnos en casa, quédense en casa. Comentan de que se quede guardado. El live se queda guardado 24 horas en mi historia de Instagram y lo subo a mi canal de YouTube. Pueden entrar en YouTube www.youtube.com/C/Pedia Hero, Pedia Hero, y ahí están todos los lives anteriores por si gustan irlos revisando y también van a encontrar este. Que tengan todos una excelente noche, Tali. Gracias. Muchísimas gracias Gracias a ti, nuevamente. Que Carlos. Que tengas pasen una buenas excelente noches. noche. Igualmente. Que Hasta te vaya luego. bien. Bye, Bye. bye.